damos paso a Paco por la tertulia de hoy. Muy bien, pues muchísimas gracias, y a todos vosotros también agradeceros vuestra asistencia, y creo que debo tutearos porque prácticamente nos conocemos, ¿no? Si no de un trato diario, pero sí con frecuencia, y solemos contactar en actos culturales y, en fin, casi todos nos conocemos. Bien, yo lo que voy a hacer aquí es poner un poco una síntesis del trabajo que va a ser publicado en la revista de Historia, y he traído una selección de diapositivas para que sea más amena la charla e incluso incite al debate o a las futuras aportaciones que queráis hacer. Casi que tendría que empezar pidiendo perdón por no ser portuense y dedicarme a un tema tan del puerto, tan ligado al urbanismo y a la religiosidad popular del puerto de Santa María, pero me interesaba el tema. Empecé a comprobar que había muy pocos estudios sobre el mismo, me extrañaba, me chocaba, porque contrastaba con la cantidad y calidad de algunas de estas manifestaciones de religiosidad popular. Con una labor de campo, me gusta también mucho pasear, pues fui recogiendo todo aquello que comprobaba que existía en lo que es el espacio exterior, que es lo que trabaja fundamentalmente. De ahí nació también una intención de catalogar, y bueno, pues el estudio está prácticamente finalizado. Falta, si acaso, retocar algunas fechas, o incluso que ustedes y otros estudiosos o conocedores de este tema pues me vayan también aportando, contribuyendo. Lo primero que quería comentar es que el título que figura en la hojilla de religiosidad popular en el puerto es demasiado exagerado, y quizá convenga más centrarnos en el subtítulo que aparece en el interior: retablos de culto callejero y otras manifestaciones de religiosidad popular en el puerto de Santa María. Ese es exactamente el título del artículo que próximamente se publicará. Lo primero que habría que hacer es aclarar esa serie de conceptos. Por ejemplo, religiosidad. No nos vamos a meter en matices antropológicos, porque además el tema no está suficientemente dilucidado. Lo que sí puedo indicarles es que es muy polémico, porque es una expresión pues bastante ambigua, a veces equívoca y confusa en términos de religiosidad. Hay otros antropólogos fundamentalmente que prefieren hablar de religión, de piedad o de devoción. Incluso el término popular podría significar también algo opuesto a la religión oficial o de élite, frente a lo que sería la religión aplicada de una manera más sencilla, más espontánea, más de la gente sencilla del pueblo, ¿no? en ese término. De todas formas, el estudio no es fundamentalmente de antropología, por tanto ni el artículo ni yo ahora vamos a profundizar en ese tema. A los interesados en él pues les remito a bibliografía específica, sobre todo para el caso de religiosidad popular andaluza, los estudios de Álvarez Santaló, de Gastón Boyer, de Luis Maldonado, de Rodrigo Becerra, que han estudiado fenómenos a nivel andaluz en general, porque ya os digo que a nivel portuense no hay prácticamente nada hecho. El otro término que había que aclarar es el de retablos de culto, aunque propiamente la palabra retablo en un sentido estricto signifique pues una estructura arquitectónico-decorativa propia de los interiores de los edificios religiosos, en el presbiterio, en las capillas laterales. Se aplica también el término retablo a cuando esa estructura decorativa aparece en la calle, relacionada con el urbanismo, para cobijar alguna imagen de tipo religioso. Entonces el sentido de retablo de culto callejero iría también por esa otra acepción más restringida de la palabra retablo. En cuanto a callejero, que parece que suena así un poquito a despectivo o a vulgar, se podría poner también de culto urbano, pero viene a significar lo mismo. La palabra callejero no está con ese sentido despectivo que a veces nosotros solemos aplicar al término, ¿no? Bien, también se puede insistir en los valores que tienen todos estos elementos, todas estas manifestaciones urbanas de religión o de religiosidad popular. Valores antropológicos, por supuesto que es interesantísimo ver cómo el pueblo, la gente, en el pasado o incluso en el presente, aunque quizás menos que antiguamente, manifiesta esos sentimientos, esos pensamientos, esa manera de aproximarse a la divinidad o a otros elementos relacionados con
también importante pues reconocer si acaso el contexto en el que se han ido diseñando, colocando, costeando todo este tipo de manifestaciones, ¿no? Quizá habría que partir ya desde un punto de vista histórico del siglo XVI, ¿no? Me refiero en cuanto al culto de imágenes en la calle, a raíz del Concilio de Trento, del valor pedagógico de la imagen, la aproximación a la devoción de los fieles y todo eso, ¿no? También habría que hablar desde el punto de vista histórico de la documentación con la que hemos encontrado, que no ha sido demasiada, quizá en el archivo municipal, memoriales, solicitud de licencias para levantar o para adosar a la fachada estos determinados retablos de culto callejero y muy poco más. Estas licencias y estas solicitudes de permiso vienen a cargo de particulares, de cofradías o de religiosos, eso en un sentido así histórico. Los valores artísticos que tienen pues no son demasiados, ¿para qué nos vamos a engañar? Parece ser que lo importante era lo religioso y la demostración de esa religiosidad desde el punto de vista humano, antropológico y sencillo. Por tanto, por lo menos en esta ciudad no podemos hablar de que haya obras maestras en cuanto a estos retablos. En Sevilla sí, en Sevilla pues de Herrera el Viejo, Valdés Leal, Murillo, Cristóbal Ramos, todos esos artistas de renombre tuvieron y algunos se conservan en la ciudad, pero en el puerto pues no, suelen ser mediocres, aunque desde luego tienen un gran sabor popular. Veremos también cómo esos valores artísticos pueden estar en relación con la manifestación que signifique ese tipo de arte, por ejemplo escultóricos, pictóricos o cerámicos, ¿no? Que son los motivos principales. Se podría ver alguna evolución estilística, sobre todo en la hornacina, en los nichos, rastrear algunas influencias foráneas y desde luego de autoría hablaríamos muy poco, salvo a los contemporáneos del siglo XX, pues la mayoría son anónimos, no son grandes maestros o grandes talleres o escuelas los que crearan este tipo de retablos y por tanto pues eso es difícil incluso rastrear en el supuesto caso de que hubiera documentación. Eso en cuanto a los valores artísticos. Hablaríamos mucho de las funciones, de la finalidad que tienen todo este tipo de retablos, de manifestaciones culturales, artísticas, fundamentalmente religiosas. Parece ser que lo más, digamos, interesante de ellos es cómo se construyen, se costean o se adosan a esas fachadas, pues para rezar con la imagen preferida de ese colectivo o a nivel individual. En ese sentido, pues podríamos hablar también de la celebración de algunos actos devotos a lo largo de la historia, o también, por supuesto, del culto propiciatorio que tal imagen provoca en el fiel, simplemente para solicitar algún favor o agradecer los concedidos, ¿no? Ese sentido de lo devocional, lo cultural, también tiene relación con la exhibición en las fachadas concretas que propietarios particulares exornan sus fachadas, ¿no? Otra función que también creemos que se da en casi todos los retablitos es la conmemorativa, celebrar acontecimientos. El caso de los triunfos que veremos a continuación pues es clarísimo. Otras veces cumple una función protectora o defensiva. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el retablo que estaba de la Inmaculada Concepción en la fachada de la Alhóndiga, en la plaza del Castillo, que cuando se solicita permiso para ser colocado, se habla de defender la zona ante posible delincuencia, proteger, sacralizar ese espacio con alguna imagen, en este caso con la Inmaculada Concepción. Función económica, pues algunos, sobre todo los de las hermandades penitenciales, suelen tener anejo un cepillo para limosnas que ayuden a sufragar el culto de esa cofradía, ¿no? A veces también, sobre todo en el siglo XVII y XVIII, había una finalidad práctica añadida, que era la de iluminar algunas zonas concretas. Primero fue con aceite, con velas y actualmente con lámparas, ¿no? Pero por ejemplo la zona esa del castillo, que estaba muy solitaria, ese retablito de la Inmaculada lo indica así, incluso el memorial en el que se solicita el permiso para ser colocado, la oscuridad que reina de noche en el lugar, para lo cual es necesario colocar un retablo, además de fomentar la devoción a la Inmaculada. Bien,
mí de todo lo que más quizás me ha interesado en cuanto a la catalogación o inventario ha sido la función de sacralizar los espacios urbanos, los espacios públicos urbanos, ya sean plazas o fachadas, porque tanto en edificios religiosos como en edificios particulares vamos a encontrar este tipo de manifestaciones. Bueno, podríamos hablar muchísimo más, pero tampoco quiero aburrirles demasiado. Lo siguiente que haría, y que de hecho ya está casi terminado, es la tipología, es decir, establecer una clasificación de todos estos elementos de culto urbano, de todas estas manifestaciones, y a la hora de hacerlo, pues nos planteamos una serie de interrogantes. Cómo establecer a qué fenómenos, a qué elementos atender para hacer esa clasificación. Se podía hacer cronológicamente, es decir, viendo en la historia un poco desde los más antiguos hasta los más recientes. Se podía hacer incluso con un trazado, con un itinerario urbano, localizando en el espacio donde aparecen todos esos elementos, con qué frecuencia, en qué zonas más que en otras, qué materiales han sido los empleados para realizarlo, o también qué manifestaciones artísticas, desde la arquitectura hasta la cerámica, pasando por todas las demás. Hemos hecho una aproximación a la iconografía, entonces veremos retablos de tipo mariano, pasionista y de otros motivos. Pero fundamentalmente, y en esta es la labor de catálogo, lo hemos hecho atendiendo a su morfología o composición. Entonces, en ese sentido, podemos hablar de humilladeros, triunfos, retablos propiamente dichos, hornacinas, cruces y otras manifestaciones como alegorías, anagramas, algunas figurillas sueltas y tal. Bien, yo creo que podemos pasar a proyectar y vamos hablando un poquito de cada tipo de manifestación religiosa y por supuesto pues no sé qué tendrán por costumbre los de la casa, si ir interviniendo conforme va saliendo o al final si se quiere aportar o usted tiene alguna duda pues entonces se intervendría, entonces como ustedes quieran. El primer elemento urbano no es propiamente retablo o manifestación así en sentido estricto, sino que son lo que se llaman humilladeros. El término humilladero viene pues de la palabra humillarse en el sentido de arrodillarse. La Iglesia establecía que cuando se pasara por un lugar sagrado pues se inclinaran, se arrodillaran ante la imagen cuya vocación cobijaba en su interior. Bien, humilladeros en el puerto, la verdad es que quizá haya habido más de los que yo conozco, pero el término parece un poco confuso porque es difícil delimitar qué es un humilladero frente a qué es una ermita o qué es un templete, en ese sentido, y yo como en la documentación como tal, como humilladero, he encontrado dos fundamentalmente, o quizás tres. Uno es justo lo que no se conserva, claro. El humilladero quizás más antiguo fuera el de Santa María de Guía, en la desembocadura del Guadalete. Bueno, el sentido de los humilladeros, como bien pueden imaginarse, era colocarse en la entrada o salida de la ciudad para los viajeros que entraran o salieran, pues se encomendaran a la imagen titular y a la vuelta agradecieran el viaje si llegaban sanos y salvos, supuestamente, ¿no? Y en ese sentido teníamos un humilladero a la salida por el mar, el de Santa María de Guía, que fue el humilladero como tal, luego pasó a ser ermita, hubo un intento de convertirlo en hospital, pero aquello quedó fallido y siguió como ermita. Ese creo que es el más antiguo porque parece ser, según Hipólito Sancho, que ya había mandas y testamentos que hablaban de él en el siglo XV. El segundo sería el humilladero del Calvario, en el Parque de la Victoria, y este también es Hipólito el que aporta la fecha de elección, el 1586, con lo cual sería el segundo en antigüedad. De ese lo que hemos encontrado son los documentos en los que se pide a la Hermandad de la Soledad, que era la que corría a cargo del mismo, su restauración o derribo, porque en el siglo XIX, 1830 y algo, 40, sobre todo a partir de la desamortización de Mendizábal, pues ya se sabe que todos los edificios pasan a poder del Estado y se le pide a la hermandad que eso lo restaure o lo derribe. La hermandad contesta, todos estos papeles están en el archivo municipal y contesta diciendo que ya no tiene fondos y que además ya no corresponde a ella sino a
también hay una correspondencia entre esos organismos y al final la documentación se pierde o no sé por qué, pero el caso es que se derriba. Nadie lo puede arreglar, nadie lo quiere restaurar, pero el hecho es que luego aparece ya derribado. Bien, el comunilladero como tal se construyó también en 1755, que es el único que queda en pie. Aparece en la documentación como humilladero, como ermita, como capilla, y en cuanto a las vocaciones aparece como de la Concepción, de los caminantes, saben ustedes dónde está perfectamente, en el Parque de la Victoria, adosada a la caja o depósito de traída de agua, también de la misma fecha, unos años anteriores. Entonces esto quizás pudiera hacernos un poco idea de qué sería un humilladero, una estructura arquitectónica de reducidas dimensiones, solían ser, y bueno, conocemos algunos también en Sevilla. Este es muy sencillo, ¿no? De planta cuadrada, con 3 arcos de medio punto en su frente, el cuarto frente sería adosado al muro de esta caja de agua, y un interior sencillísimo cubierto con una cúpula, ¿no? Vamos a ir un poquito ligeros porque hay bastante. Como humilladero, como templete, como quieran ustedes llamarlo, pero desde luego con esa intención no solo de sacralizar un lugar, sino de recordar a los fieles, a los devotos que pasen por el lugar, pues que deben, si no arrodillarse, por lo menos presignarse y rezar. Es bastante reciente, del año 1987, creo, figura en una inscripción. Si lo podéis enfocar un poquito mejor, quizás este borrosillo. Bien, el templete de la Hermandad del Rocío, que, bueno, la foto es muy reciente, está recién adornado, desde hace 3 o 4 días la fotografía, y es una planta cuadrada sobre la que se levanta un pilar, también de planta cuadrada, que remata en esa especie de tabernáculo superior con cubierta a 4 aguas, de teja muy sencilla, con la imagen de la Virgen del Rocío ataviada de Divina Pastora, ¿no? O de Pastora. Bien, pero otro elemento que mezcla arquitectura con decoración y con escultura son los triunfos. Los triunfos se colocan en sitios estratégicos y normalmente son para conmemorar algún hecho. El más antiguo, dentro de que es contemporáneo, es este de la Plaza de los Jardines, levantado, sagrado por la foto. Bien, otro triunfo que está colocado ahora en un sitio que no sé para el que se pensó, es el de la Virgen del Carmen, en el Espigón, la desembocadura del Guadalete. Este sí tiene autor, Notaro, Juan José Notaro, y una especie de trípode sobre el que se eleva esa imagen de la Virgen del Carmen con una actitud muy movida, como pueden observar ahí. Antes estaba, yo no lo he conocido desde luego, pero a la altura del Náutico, me han informado, y ahora está al final del Espigón. En sentido es el mismo, ¿no? Los marineros agradecer o encomendarse a la Virgen. Bien, aunque no es un espacio público exterior, pero creo que era conveniente que lo trajéramos, puesto que no se ve así completo desde la calle, y creo que merece la pena traerlo. Es el Sagrado Corazón de Jesús de la bodega Terry, sobre 3 pilares que parece ser representan a los 3 hijos de la familia Terry, pilares de esta familia ya portuense. Se eleva ese Sagrado Corazón de Jesús, que también es de Notaro. Ponemos algunos detalles para ver. Esto es propiamente un triunfo en un sentido estricto. Lo que ocurre es que lo que sacraliza es un espacio, digamos, si no privado, por lo menos sí mucho más restringido, ¿no? La escultura sigue un poco el modelo del que hemos visto anteriormente en la Plaza de los Jardines, aunque este es posterior, este es de 1955. Algunos detalles de ese basamento, de ese pedestal gigantesco, con estos angelitos, alusiones a la vid, con esas pigmatas de flores y frutos, dentro de un estilo muy clásico, muy renacentista, imitando la escultura del siglo XV y XVI. Bien, traigo este detalle porque está perfectamente con la inscripción indicado quién es su autor, el escultor don Juan J. Botaro Palmer, y a lo largo de esta base también aparece la fecha y los canteros que trabajaron el triunfo y el
la imagen superior. Bien, otro triunfo también de 1955, pasamos todos los días prácticamente por él, el de la Inmaculada Concepción en la Plaza de España. Se hizo también para conmemorar el centenario de la aprobación del dogma inmaculista. Y de cerca el modelo de la Plaza del Triunfo de Sevilla, dicho por los mismos arquitectos, porque fue también el apostolado de la oración el que se encargó de hacerlo, ¿no? Es muy sencillo, pero a la vez elegante, de una línea muy clásica, y está un poquito borroso para que veamos cómo la Inmaculada y este tipo de iconografía religiosa desde luego no inventa nada, sino que se inspira, por no decir copia, los modelos del barroco. Esto es clarísimo, recuerda a la de Montañés, de la Catedral de Sevilla, salvando las distancias. Bien, después de los triunfos podríamos entrar en lo que son los retablos propiamente dichos. Vamos a ver cómo hay varias modalidades de escultura, hemos dicho también de pintura y de azulejería. Retablos de escultura, pues tenemos sobre todo marianos. Este de la Virgen del Carmen, bastante reciente, aunque en la revista portuguesa de 1891, creo que se hablaba de la velada que le hacían a la Virgen del Carmen alrededor de la imagen que tenía, pero es relieve y por tanto lo tengo clasificado en esta tipología. Desde la foto hace algunos años, pero la he querido traer porque actualmente se está restaurando el tejaroz, la parte de arriba, el guardapolvo, y aparece pues como lo veo aquí. En bajo relieve se hizo en 1940 como figura de inscripción y fue también para conmemorar que había algunas misiones en el puerto de Santa María en esa época, en esos años, y parece ser que lo hizo un recluso, un preso del penal. Bien, retablos de pintura. Se han perdido prácticamente todos. Los que se conservan, desde luego, no están en su lugar para los que fueron concebidos y el resto pues simplemente ha desaparecido, como creemos que puede ocurrir en muchas hornacinas vacías que luego veremos. Bien, este es Jesús de los Milagros. Este cuadro tiene su leyenda recogida de Rubio de Espinosa, en la cual se afirma que en el siglo XVII, 1600, no recuerdo la fecha, quizás mediados del siglo XVII, en un carro que transportaba enseres de apestados, cuando la peste, quizás fueron los años centrales del XVII, que fue cuando más azotó, pues cayó este cuadro de ese carromato que llevaba los enseres y fue colocado en una fachada de la calle Luna con la confluencia con Jesús de los Milagros, de la cual tomaría el nombre, y por lo visto era bastante devoto y enseguida arraigó esa devoción en el pueblo. Incluso el nombre lo toma la cantidad de sucesos pues portentosos que ocurrieran cuando la gente se encomendaba a él. Tanto fue así que se le elevó una tribuna y posteriormente, ya en la segunda mitad del 18, pasó a hacerse incluso una capilla, en la esquina actual de Luna con Jesús de los Milagros. La capilla, el culto con el tiempo, sobre todo en el 19, decayó a la imagen y gracias a Dios, aunque la capilla se perdió, tenía una portada barroca bastante interesante, con fotos antiguas que conozco, la imagen se trasladó a la priora. Está en el muro de la izquierda del sagrario y les aconsejo que se acerquen porque desde luego es bellísima y creo que es de la época en la que Rubio de Espinosa nos relata ese hecho portentoso, ¿no? Jesús Nazareno cargando con la cruz, apesadumbrado, de caminar lento, etcétera, etcétera, y por características estilísticas, de colorido, de luz, etcétera, creo que puede ser de la escuela sevillana de esos mediados del siglo XVII, antes de la explosión final del barroco de esta misma escuela. Otro retablo de pintura que tampoco está donde debía estar, para donde fue hecho, para la plaza de la Carnicería, aproximadamente alrededor del mercado de la Concepción, es este cuadro muy grande, de más de 2 metros de largo, de alto, de la Inmaculada Concepción, que también se encuentra en el archivo, la documentación,
para la cual se necesitaba permiso, como en casi todo este tipo de manifestaciones, para ser colocado en la fachada. Vuelve a encontrarse documentación para labrar una especie de capilla para preservarlo de la intemperie, porque estaba preservado mal, y finalmente lo encontramos a partir del siglo XIX, cuando se hace la plaza, en el interior de la capillita al lado del puerto de pescado. No sé si se han fijado a veces. La imagen creo que es del siglo XVIII, no tiene unas dotes artísticas maravillosas, pero bueno, es bastante popular, creo que tiene mucho sabor y desde luego iconográficamente pues es muy interesante, la Inmaculada con el fraile, posiblemente el franciscano que presidiera la cofradía de la Corona de la Concepción, que fue la que mandó hacer y colocar el retablo, y los angelitos con las llagas de San Francisco. En fin, es bastante interesante el cuadro en cuestión. Otro retablo de pintura que se conserva es en la torre oriental del castillo de San Marcos. Esta fotografía es de 1934 del catálogo de Romero de Torres, por lo tanto es anterior al menos a 1934. Un amigo el otro día me dijo que incluso cree que puede ser del siglo XIX. Vamos a verla como está actualmente, porque es de las pocas que se conservan en su sitio, y lo que no sé es si con el cuadro original. El cuadro original vuelve a ser la Inmaculada Concepción, pero parece, o a mí me da la impresión de que es demasiado reducido para el marco, para las molduras que encuadran esa puertecita. Parece que debió originalmente haber otro de mayores dimensiones. La intención, pues creo que está muy conectada con aquel retablo que les hablaba de la fachada de la Alhóndiga en el otro extremo de la plaza, con la misma iconografía. Aquí sí que podemos hablar ya de elementos típicos en estos retablos callejeros. No lo he dicho antes porque este es el más completo y creo que es el más idóneo para describir muy someramente la composición de estos retablos. En el hueco central aparece la imagen de la devoción particular que fuera, y una serie de molduras, normalmente rectilíneas, como en este caso de jamba, dintel, ménsula, y una especie de balconcillo en la zona inferior, pues para colocar flores u ofrendas. Es lo más normal, lo más habitual en este tipo de manifestaciones religiosas callejeras, No suelen faltar los farolitos para iluminar el retablo de noche, como en este caso. Este tampoco está, el año pasado desapareció. Estaba en la confluencia de Pagador con Federico Rubio, aquí en la esquina, en la otra esquina de allá, y representa a la Virgen del Rosario del Carmen, imponiendo el rosario. Se supone que a Santo Domingo, porque tiene una maqueta de un edificio en la mano, que son los elementos iconográficos típicos de él. Y puede estar en relación quizá con la antigua ermita de la Santa Misericordia, que se ubicaba justamente en este lugar. Luego pasó a lo que fue el Hospital de la Misericordia, el actual convento de esclavas, pero quizá recuerde aquello, porque desde luego la advocación es la misma, es la Virgen del Rosario del Carmen. De las 17 cofradías que había en el 18, según Hipólito Sancho, de la Virgen del Rosario, una de las más importantes era la del Carmen. Saben ustedes que se rezaba el rosario público por las calles, y cuando pasaban por retablos que tuvieran esta vocación, se paraban, ahí rezaban sus salves o cantaban sus salves, y continuaba el itinerario de la procesión. Bien, les traigo para que vean el aspecto actual. No he podido hablar con el dueño, no sé qué intención tiene, si restaurarlo, conservarlo en el interior para que no se deteriore, si lo ha vendido ya, no sé qué ha pasado con él. El hecho es que ahora mismo se ve así. Pues después de todo me molesta muchísimo que haya desaparecido, pero creo que nos puede dar pistas también a cómo serían otros posibles retablitos o hornacinas que actualmente están vacías. Luego tengo una teoría sobre eso que luego dejaré en paz. Bien, los retablos de azulejo merecen un especial comentario. Lo he dividido en retablos de hermandades de penitencia y otros de tipo de gloria, marianos o cristíferos, pero no con el sentido de penitencia.
Este es el más antiguo, de 1940, cuando se funda la Hermandad del Santísimo Cristo de la Flagelación. Está adosada a la iglesia de San Joaquín, en la calle Cielo, donde se conserva, donde se venera el titular. También este tipo de retablos de azulejería, aunque la mayoría son del siglo XX, se inspiran en otros más antiguos, si no en la manifestación artística cerámica, sí, como ven, en el tipo de enmarque, ¿no? El tejarol, los fardillos, las inscripciones, etcétera, etcétera. El modelo lo toman de el sevillano del Gran Poder, que Pérez de Tudela hace en 1912, y a partir de él todas las cofradías de Sevilla y bueno, de Jerez, algunas del puerto, imitan aquel azulejo que hicieran en Sevilla. Aquí tienen un detalle, es un panel bastante interesante. También quizás sobre decir que se inspiran en fotografía los ceramistas, más que en la imagen en sí, en directo, digamos. En el taller reproduce alguna fotografía. No he encontrado la fotografía en la que se inspira aunque es muy interesante ver el plano medio de Cristo de la Flagelación con la columna antigua antes de ser cortada. Algunos elementos son interesantes de analizar porque no se conservan como realmente aparecen hoy ante nuestros ojos. El de la Hermandad de los Afligidos, fue colocado también cuando se reorganiza o se refunda la cofradía en el año 1955. Interesantísimo porque la túnica ya no es la que procesiona con ella. La cruz de carey con cantoneras de plata tampoco es la que actualmente tiene. Las potencias y la corona de espinas son las primitivas. Por tanto, nos está hablando también de una serie de elementos iconográficos que han desaparecido hoy día, bueno, han desaparecido. Los conservará la hermandad, pero el hecho es que no procesiona así. Esta es la más reciente, el retablo de la Virgen del Dolor y Sacrificio, en la calle Cervantes, confluencia con Zarza. Reproduce el momento en el que en los años, desde el 58 que se funda la hermandad hasta el 66 creo que es, pasó por aquella calle, había una fragua ruinosa y estaba apuntalada la fachada con esa serie de palos y la procesión solamente sacaba a la Virgen titular, del Dolor y Sacrificio. Tenían que hacer los costaleros unas maniobras, pues imagínense, dificultosísimas para bajar y subir el paso y que la Virgen no chocara con los palos. Por tanto, reproduce ese momento histórico, aunque luego tiene anacronismos muy curiosos, porque lo que es las andas y el paso en sí de plata no es el primitivo, es decir, no es aquel en el que procesionaba en los años 60. La saya, por supuesto, tampoco, pero bueno, mezcla varios elementos y desde luego tiene un sabor popular y se hizo para las bodas de plata de la hermandad. Bien, de cofradía foránea, pues también tenemos cosas. Aquí, seguramente el propietario de la casa fuera o es un gran devoto del Gran Poder de Sevilla. Reproduce el mismo esquema que ese que les he comentado de Pérez de Tudela, de la iglesia de San Lorenzo, con la túnica bordada, también antigua, con la que no procesiona desgraciadamente ahora, y luego una sencilla moldura angular protege el retablito de pequeñas dimensiones. Está en la ribera del río, frente al restaurante Los Portales. La Macarena también tiene representación en el puerto, en la fachada de la Ventanilla, aunque nos sacamos un poco del casco histórico, pero a la hora de catalogar he recogido todo lo que había. Esto es de los años 60 y lo donó una clienta del bar, que comentó su nombre. Bien, aquí no hay nada, como pueden observar, pero sí había. Es la fachada del Palacio de Aranibal, y supuestamente en la segunda planta, no recuerdo exactamente dónde estaba, pero en la guía de Olga y Mercedes sí se reproduce esta preciosidad de retablito de azulejos que en la rehabilitación de los años 80 desapareció por arte de magia. Creo que es de los más antiguos y de los más interesantes, no solo por el azulejo central que reproduce la Inmaculada del Escorial, de Murillo, sino también por el artesonado y lo que es todo el guardapolvo, el tejador superior. A veces los azulejos también sacralizan de alguna manera, pues rotulando algunos espacios públicos. Por ejemplo, de la Plaza de la Virgen del Carmen, o de la calle Jesús Cautivo,
ella es la más representada en azulejos en el puerto de Santa María, no solo en exteriores, aunque yo me estoy dedicando solo a eso, pero en muchísimos interiores, como es lógico y razonable. Esta salió del taller de José Farena, aquí presente. A mí me gusta muchísimo este azulejo, creo que ya no tienen la misma opinión, pero no sé. La iconografía, interesantísima, como es habitual también, sobre la almena y sobre las olas, las ondas, y la inscripción de, en el seno de la madre está la sabiduría del padre, una inscripción latina, mandada colocar por la reina sevillista. Falta, como han observado, un farolito. La Virgen del Rocío también en los últimos años pues ha proliferado mucho su devoción en Puerto. Este está en la calle Santa Clara. Bueno, luego hay talleres y talleres, ¿no? Quiere decir que luego se estandariza y se pierde en calidad, que se abarata el coste, pero bueno, este está también en la ribera del río, al lado de la taberna de la Resaca. Son bastante actuales. Y luego de otros motivos, pues agiográficos, por ejemplo, encontré este tan curioso, que no sé exactamente quién lo ha puesto ni por qué lo ha puesto, a Santa Engracia, una santa zaragozana. En fin, me tengo que enterar porque es curioso, ¿no? Está representada como mártir, como símbolo de la palma del martirio, y un clavo en su mano con el que fue horadada a la frente en la cruz, ¿no? Estaba en la glorieta de Juan de Austria, se me ha olvidado de comentar. Bien, luego hay este también muy curioso, que no sé si se habrán ustedes fijado, está en la entrada de lo que es la finca El Caracol, frente al cementerio. Era un azulejo de la Santísima Trinidad, se vislumbra un poco el Padre Eterno, la Paloma, el Espíritu Santo, y unidad, algo así, ¿no? de la parte inferior del rótulo. También espero que alguien me aporte datos sobre él, porque no tengo nada. Bien, luego el tinteles de fachada se han conservado algunos, por ejemplo este en San Juan 35, un sencillísimo retaje azulejito con el tema de la Inmaculada Concepción, rodeado de envolturas, curioso. O este otro, de otra fachada de la calle de San Juan, en el que mezcla año, en 1751, la Virgen del Rosario. No sé lo que tiene la antigüedad, ¿no? Pero bueno, es curioso también ver cómo se sacralizan portadas particulares de casas concretas. Aunque no es un espacio exterior, pero quiero volver a insistir en la importancia del Via Crucis que se encuentra actualmente en el patio de cofradías de la Iglesia Prioral, entre la Iglesia Prioral y la Aurora. Ese espacio que fue antiguo cementerio, pues conserva las estaciones del Via Crucis en azulejo del siglo XVIII. Esta, por ejemplo, es la octava estación. Jesús se encuentra con su madre en la Vía Dolorosa, y he traído este otro de Sevilla para que vean cómo los modelos iconográficos se repiten hasta la saciedad, y el tipo, incluso la técnica del azulejo es muy similar. Hay otros muy parecidos en el Hospital de Mujeres de Cádiz, en Sanlúcar, todos del 18, y con la misma o parecida técnica y desde luego idéntica iconografía. Este ha desaparecido, estaba en la fachada del antiguo ayuntamiento, la plaza Peral, también es contemporáneo, de 1940 y tanto, años 40 o 50, para indicar que dentro estaba la otra estatua del Sagrado Corazón. Bien, vamos a cambiar el carrito. Me he ocupado lógicamente solo de aquellas que tienen un sentido de religiosidad popular, pero podríamos ver algunas arquitecturas religiosas para ver de dónde procede el sentido de lo que es la hornacina. Todos los edificios religiosos del puerto tuvieron, la mayoría se conservan hornacinas, aunque también la mayoría de ellas, o algunas bastante vacías. Portada del Perdón de la Prioral, quizá la más antigua, la fachada, la portada del Sol, de la Epístola. Estas tienen más de una, como pueden observar, tanto en los intercolumnios del primer cuerpo como en la especie de tímpano del segundo cuerpo. Aparecen una serie de hornacinas con imágenes, algunas se han perdido, otras se conservan. Esta central reproduce a la patrona, la Virgen de los Milagros. El monasterio de la Victoria también tuvo su hornacina, supuestamente para la titular, Santa María de la Victoria, dentro de
toda esa decoración del último gótico. Las capuchinas, antiguo convento de capuchinas, como ven, un espacio muy sacralizado, desde el siglo XVIII en adelante. Observamos una cruz, Santa Clara, San Miguel y dos cruces más en la parte superior. Y les quiero traer estos detalles porque se han conservado en el lugar para el que fueron colocados, ¿no? Santa Clara, de la portada que da más a la calle, y el San Miguel del frontispicio de la fachada principal. El convento de las Concepcionistas en la calle Nevería, con su doble portada, también conserva las imágenes de San Francisco y una Virgen con niño en la otra. El Padre Eterno también aparece en el tímpano superior. Este es el detalle de la Virgen con niño de esta portada izquierda de las Concepcionistas. El Espíritu Santo, en las dos portadas gemelas, conserva también hornacinas en la parte superior, pero sin imágenes. Y luego en otro tipo de edificios, hospitales, el de la Divina Providencia, con la Virgen de los Milagros, el antiguo Hospital de la Misericordia, actual Colegio de Esclavas. Y luego ya pasando a edificios civiles, pues la Casa de la Placilla, esta foto es del 82 o así, conservaba la imagen en el interior, aunque no se vea bien, una imagen también de una Virgen, posiblemente de advocación montañesa, y con su cristal, vamos, con todo su elemento típico de hornacina asociada a la portada. Este es el aspecto lamentable que presenta en la actualidad. Hornacinas de esculturas, pues, que conservan imagen en la confluencia de Fernán Caballero con comedias. Está interesante, no sé si quizá asociada al oratorio que debió tener el cuartel de artillería, que estaba en la plaza de Polvorista, ocupando toda esa manzana, que ahora son bodegas. También interesante porque es esquinada, entonces ven que, por ejemplo, el huequecito, lo que es el nicho avenerado, hace también esquina entre pilastrillas, molduras, todo de raigambre, por lo menos barroquizante, si no es del 18 lo imita. Se conserva en la calle Cruces, número 100, esta otra también muy interesante. La imagen, según los vecinos, yo no lo veo bien desde la calle, es la Virgen de la Oliva. Entonces, supuestamente, el dueño o algún inquilino, pues, quizá sea de Lebrija o de Vejer, o de Vejer, de donde fuera patrona la Virgen de la Oliva. Fíjense, por ejemplo, porque está muy completa y además conserva la imagen en todo lo que es las molduras, las repisas inferiores, las ménsulas y todo un orden clásico, con las pilastrillas, el arquitrabe, friso, cornisa, todos los elementos decorativos que van enmarcando ese tipo de hornacina. La hay más sencilla, como por ejemplo esta de la Placilla, en la esquina a Santa María, el cafetín, para entendernos, con una inmaculada, creo que es obra de Javier Tejada, que vivía enfrente, me han contado, ¿no? Y que estaba vacía, su madre era muy devota de la Inmaculada Concepción y parece que la esculpió para colocarla en ese nicho. El Sagrado Corazón de Jesús, en los años 30 posiblemente, después de la consagración de la ciudad a esta devoción, en la calle Fernán Caballero 6, una hornacina también muy sencillita, con su tejarón o guardapolvo superior, y luego una gran serie de hornacinas vacías. Las vamos a encontrar con la concavidad semicircular o plana. Yo quizá se pueda pensar que sean del hueco más profundo y así semicircular pudiera albergar esculturas, y las planas quizá cuadros, algún motivo pictórico, no sé. Bueno, esta es muy interesante, esta está en la calle Postigo, en esquina con Cabellera. Muy interesante porque nos la data la lápida que se encuentra en la parte inferior, hablando de la vocación de la Virgen de Montesclaro, de las montañas de Burgos, habla la lápida. Amigos burgaleses no me han sabido localizar exactamente qué advocación o qué pueblo pudiera ser ese, pero sí que nos da también la idea de que, bueno, el
origen de la familia propietaria burgalesa, como había otras muchas en el puerto en aquel siglo dorado del XVIII, ¿no? La hornacina es muy sencilla y el interés que tiene sobre todo es histórico por la lápida. También parece ser que es del 18, creo que de 1770 y tantos, porque el edificio estaba en esa época, se le llamaba el edificio de la munición, es toda la manzana que ocupa la Resaca hasta la siguiente calle, y en la fachada que da a la ribera del río, en la opuesta al propio Guadalete, hay dos hornacinas pues muy interesantes, las dos. Esta posiblemente albergar alguna escultura, y ven por ejemplo todo el encuadre a base de estípites, en las molduras inferiores, es muy curioso y muy interesante, de las más de la ciudad. Otras semicirculares, por ejemplo esta, que está muy escondida, si no se pasa por la calle, pues prácticamente pasa desapercibida, pero yo creo que es bastante interesante. Está en la calle Conejitos y forma parte de la casa del Marqués de Arco Hermoso, creo que se llama, cuya fachada principal da a la calle Durango. Bien, pues esta es la hornacina que centra toda la tapia, por otra parte anodina, salvo este elemento de arquitectura popular, religiosa. Cruce de la Rosa con Santísima Trinidad, también esquinada, bastante erosionada. La hacían, como toda la serie que estamos viendo ahora. Plaza de Juan de la Cosa, también muy bonita y bastante bien conservada, aunque no tenga la imagen. La otra de la ribera del río 1, les dije que tenía dos. Esta es también muy interesante por todo el tipo de molduras barroquizantes que la rodean. Cielo, los números me fallan, quizá 85, en la confluencia con Descalzo. Chanca, esquina Alvareda. La mayoría están escaladas y las características son bastante similares. Zarza 68, me parece. Jesús Cautivo. Y Santo Domingo con Larga, en la que conserva también una torre mirador muy interesante. Bien, vamos a ver si queda ya muy poco, no se me impacienten. Bien público, y algunas han estado relacionadas con antiguos cementerios. Desde luego la cruz como símbolo cristiano siempre asociado o a la muerte o a lo que es propiamente dicho el símbolo sagrado del lugar, también de protección. Bien, creo que es la única que queda exenta en el puerto como cruz, y está al final de San Sebastián y Santa Fe, en el esquinazo aquel, ¿no? Parece ser que recuerda al hospital de San Sebastián que hubo en ese lugar, y como saben, todos los hospitales tenían anejos también, como algunas iglesias, cementerios. El cementerio posiblemente naciera con la idea de cementerio para apestados, aunque luego don Juan de Araníbar y su esposa lo convirtieran en hospital de mujeres, con el nombre de San Sebastián y el amparo. Es la única que queda, como digo, en plan monolito, columna, con ella encima. Esta, según mi amigo Luis Suárez, puede proceder del antiguo cementerio que había al lado de la piedra, al que hemos aludido antes, ¿no? Parece ser que es antigua y es de las mejores. Actualmente se conserva en este nicho en el San Juan número 3, lo que es la casa del párroco de la Prioral. Edificios hospitalarios también, como el de San Juan de Dios, la conservan en la parte superior de la fachada, una cruz arbórea de piedra que está encalada. El convento de la Concepcionista también, en esa especie de capillita de una fina tan interesante, con esa pilastra almohadillada. Como testigo de lo que fue el convento de Capuchina, en la calle Larga, esquina Ángel Izay, también se conserva afortunadamente este nicho esquinado con la cruz en su interior. No sé si pudiera aludir a la cruz a
la cruz de la sardinería que se habla en los documentos que estaba por la calle Larga, no sé exactamente qué podría representar, o edificios también como el de la Casa de los Diezmos, la Plaza de la Herrería, se conserva. Cruces mucho más pequeñas, más modestas, concretamente en la calle Cruces, que toma el nombre de todas las que jalonaban las 14 estaciones del Vía Crucis, desde la plaza desde el antiguo convento de San Francisco hasta por lo menos la ermita de Santa Clara, si no hasta el humilladero del Calvario de la Victoria. Se conservan muy pocas, posiblemente esta sea una de ellas, y que también tiene en los dinteles de las ventanas y de la puerta. Otras son de enormes proporciones, adosadas a fachadas, como la del Palacio de Curillena, y también se repiten en dinteles ya concretos de casas humildes, sobre todo del barrio alto, calle Esperete, calle Arzobispo Pizarrón, calle Yerba, Postigo. Conservan por lo menos 19, creo que he contado, crucecitas en dinteles, pues simplemente para protección de la casa. Esta otra de piedra. Las pilas se estarán gastando. Otra también en alto relieve, en otro dintel. No sé si se ha acabado. Sí, otro motivo de religiosidad, si no popular, por lo menos muy relacionado con todo este tema: las alegorías eucarísticas. Lo normal es que sea una custodia flanqueada por dos ángeles que la adoran, pero no encontrarse motivo en los dinteles del puerto, simplemente la custodia centrando la composición a base de molduras y otros elementos decorativos rodeando la entrada, el ingreso justo encima del eje principal de la entrada. Esa era de Luna 54, esta es de Postigo, creo. Zarza 67, ¿no? O 69. Hay dos muy seguidas ahí. Esta de la calle La Palma, 25, también con el anagrama de Jesús Hombre Salvador en su interior. Y esta, curiosísima, de un pequeñísimo azulejo, también en la calle Zarza. Y quizá la hipótesis es que en la casa viviera algún hermano de la Hermandad del Santísimo Sacramento. No se me ocurre otra hipótesis, o que la propia hermandad fuera la propietaria de la casa, aunque no viviera un hermano del Santísimo. Anagrama, por ejemplo, la salutación mariana, lo hay también con el Jesús Hombre Salvador, los dos entrelazados. Así que creo que ya queda. Sí. No, pues algunos dinteles más que quedan por aquí sueltos. La calle Los Moros 9, esta Virgen con niños. O San José, también en la calle Postigo, creo que es, tan repintado. O esta otra figura de la Pitada, posiblemente también símbolo religioso, Virgen con niños, San José con niños, pudiera ser. Este otro enigmático, de la calle Mereros 8, no sabemos si Santa Clara, o no sé, el báculo, el ostensorio, parece también algo de peregrino. No sé ustedes si tienen alguna idea del relieve. Santa Clara, ¿no? Lo que pasa es que más que ostensorio parecía como un farol, ¿no? Bueno, más motivos de sacralización, edificios públicos como el de la Lonja, la Virgen de los Milagros, en la parte superior de ese pináculo, ¿no? Ahí lo tienen, encima de las murallas del castillo. O el arco de la Trinidad, como el relieve alusivo a ese misterio. La Virgen de los Milagros, la calle Palacio, creo también de Javier Tejada. Y bueno, sacralización de espacios interiores. Solamente les he hablado del exterior, pero por supuesto eso sí que sería, si no difícil, por lo menos imposible, porque prácticamente todas las casas, o la mayoría de ellas del casco histórico, tienen enzaguanes, patios, escaleras, azoteas, algún motivo religioso. Este patio tan precioso, que me gusta muchísimo, tiene un crucero, tiene el relieve de la Virgen de los Milagros adosado a la pared, y tiene esta preciosa hornacina también a la entrada, con la Inmaculada.
no quería traerles demasiado, pero por lo menos para que vieran cómo todo este tipo de iconografía y de representaciones religiosas se da sobre todo en el espacio privado, en el espacio interior, y el que más se repite, con toda lógica, la Virgen de los Milagros, con niños o con la aparición de Alfonso X, en la almena, incluso está reforzado con el Sagrado Corazón, ya que se dan más de un elemento juntos, este también muy artístico, en otro patio, o San José, también aparece, me parece que en la calle San Francisco, o la Virgen de los Milagros está al revés, pero bueno, esto es una azotea, esto es en el Bar Santa María del Tampico. Bien, yo con esto creo que he repasado las principales y lo único que quería es, a ustedes no desde luego, porque cuando están aquí es porque o son amantes del arte o les interesa el fenómeno de la religiosidad popular, o bueno, o son amigos míos y han querido venir a ver en ese caso. Lo que sí quería decir es la necesidad de conservación. Ya como amante del patrimonio, en ese sentido me parece que, aunque se haya perdido algunas de las funciones para las que fueron creadas, a lo mejor la religiosidad o la religión o el catolicismo o la piedad no son tan arraigados como en otros tiempos, pero desde luego por sus valores antropológicos, por lo que representan como mentalidad del pasado, hay que conservar, aunque artísticamente, como hemos visto,